Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santa. Nos hemos reunido en la víspera de la fiesta de la realeza de la Santísima Virgen María, también conocida como Fiesta de María Reina, instituida por el Papa Pío XII en 1954 para ser celebrada cada 31 de mayo. A confesar que la Santísima Virgen María es reina, porque en el instante mismo de su concepción dio vida a un hijo que es Rey y Señor de todas las cosas. Fiesta que, aun siendo memoria obligatoria en la Iglesia Universal, fue trasladada con la reforma al calendario litúrgico después del Concilio Vaticano II, 8 días después de la solemnidad de la Asunción, que celebramos el jueves pasado, para poner de relieve la íntima relación entre la realeza de María y su glorificación en cuerpo y alma al lado de su Hijo, así como para hacer notar que la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Como hemos reflexionado en otras oportunidades, la confesión de la realeza de la Santísima Virgen María debe situarse en la sucesión de los que se han llamado dogmas marianos. La maternidad divina, es decir, ella es madre de Dios. Su realeza, ella es reina, que conmemoramos hoy. Su perpetua virginidad, su asunción a los cielos, es decir, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, y la Inmaculada Concepción, fue concebida sin la mancha del pecado original, que celebramos cada 8 de diciembre con la celebérrima víspera alumbrada por los lucernarios y las velitas en muchas partes del mundo. Hoy, nuevamente, tenemos el honor de recibir a la muy honorable Adeline Rucois, con el interesantísimo tema Santiago y Carlomagno, que sin duda vendrá a traernos aspectos históricos sobre el camino de Santiago y las peregrinaciones jacobeas seguramente entre los siglos VII, VIII y IX, particularmente estos dos últimos, cuando Carlomagno gobernó como rey de los francos, rey nominal de los lombardos y sacro emperador romano germánico, sobre lo que en términos muy generales correspondería hoy a Francia, Italia, Alemania, Suiza, los Países Bajos, Austria y la República Checa. Quisiera con todo esto detenerme en que la figura de Carlomagno viene a devolver nuestra atención a los valores que nuestro mundo parece haber olvidado: la caballería y con él la caballerosidad, la nobleza y la fe, última esta que el mismo sacro emperador se ocupó de nutrir, en cierta forma al apoyar la inclusión del filioque en el credo de la Iglesia, en su profesión pública: creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Punto de conexión con nuestro patrono, que quiero hacer resaltar, porque según la antiquísima tradición, después de Pentecostés, los apóstoles compusieron el credo, que también llamamos símbolo, y siguiendo esta misma afirmación, Santiago expresó su tercer artículo, con el cual quedó definida la encarnación del Verbo y la virginidad de la Santísima Virgen María. Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Finalmente, como he tenido la oportunidad también de comentarlo en ocasiones pasadas, nuestra querida hermana y amiga Adeline es numeraria de la Archicofradía Compostelana, doctora en Artes y Letras por la Universidad de París, especialista en la península ibérica durante la Edad Media, miembro del Comité de Expertos del Camino de Santiago y directora emérita de investigaciones del Centro Nacional de Investigación Científica de París. Gracias, Adeline, de nuevo, por honrarnos con tu presencia y tus eruditas palabras. Te saludamos y te abrazamos con la reiteración de nuestra amistad. Bienvenida. Bienvenido. Alabado sea Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Es un placer estar de nuevo, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan, de estar de nuevo con todos vosotros. Y para hablar de un tema
del que no se habla mucho, que efectivamente es el de las relaciones, vamos a decir, entre el apóstol Santiago y el emperador Carlomagno. Entonces, podemos pasar, si os parece, directamente a la presentación de, de esta conferencia. Santiago y Carlomagno, a fin de cuentas, es, como he puesto así como subtítulo, la historia de un texto. Empecemos por Carlomagno, vamos a ir en plan cronológico. Un historiador no puede hacer otra cosa que ir cronológicamente. Carlomagno tienen ahí sus fechas aproximadas de su nacimiento, 742-48, no se sabe exactamente, pero sí sabemos que muere en el 814 y eso es una fecha muy importante para entender todo lo que va a seguir. Muere en enero, el 28 de enero del 814. Carlomagno, rey de los francos, enemigo de España. En España lo consideraban un bárbaro, que como todos los francos son las grandes invasiones, soñaba con proseguir esa larga marcha iniciada por los llamados bárbaros germánicos desde hacia ya 3-4 siglos, donde poco a poco invadieron el Imperio Romano, la parte europea del Imperio Romano. Y los francos no pensaban pararse un buen día en Francia, con lo cual seguían teniendo ganas de ir más allá y de ir hasta el Mediterráneo, Italia, España. En España no pudieron entrar porque los visigodos se lo impidieron, pero quisieron aprovechar en el siglo VIII la invasión de los musulmanes. Ya quizás se acordarán que los musulmanes ponen el primer pie en la península en el 711 y avanzan, se apoderan en poco tiempo, dominan la mayor parte de la península y esa parte que dependía del reino visigodo, que es la narbonense, la parte actual de la Occitania francesa, Narbona, Nîmes, toda esa parte. Los francos ven una ocasión de proseguir su marcha hacia el sur y en el año 778 el rey Carlos todavía no es emperador, lo será en el año 800. En 778 Carlos entra en España, pero entra en España para venir en ayuda al gobernador musulmán de Zaragoza, que en este momento estaba enemistado con el emir de Córdoba. O sea, una lucha entre esos dos gobernantes musulmanes, y el de Zaragoza llama a su ayuda a Carlomagno, que se apresura naturalmente en cruzar los Pirineos. Un ejército siempre tarda en llegar, con lo cual cuando llegan ya en España, pues el gobernador musulmán de Zaragoza ha hecho las paces con Córdoba, entonces agradece muchísimo al emperador que haya venido, le da, bueno, al emperador, al rey en esa época, le da muchos regalos para que se vaya sin saquear, sin guerrear y tal, y es en el retorno, con todos esos regalos y tal, que la retaguardia del ejército franco sufre un ataque en Roncesvalles. Este es la única entrada en España histórica que haya pasado. Los francos no van a abandonar sus ideas y el ejército, ya no Carlomagno en su cabeza, pero el ejército de los francos se apoderará de Gerona en el 85, o sea, 7 años más tarde, se apoderará de Barcelona en el 801. Pero Carlomagno no pisa más España
Muere en el 814, en el mes de enero. En España, poco después, estamos por los años 830. Acuérdense que la muerte de Carlomagno, 814. Hacia el 830-34 se descubre la tumba de Santiago, el obispo Teodomiro, y es la época del rey Alfonso II el Casto. El primer documento que tenemos, que es del 4 de septiembre del 34, les he puesto aquí: Alfonso Rey, damos y otorgamos a Santiago apóstol, y aquí nuestro obispo Teodomiro, 3 millas alrededor de la iglesia de Santiago apóstol, porque, dice el texto, las reliquias de este santísimo apóstol, o sea, su santísimo cuerpo, han sido revelados en nuestros tiempos. He puesto el texto porque el documento no dice que lo han descubierto, dice que ha sido revelado. Quiere decir que han encontrado una tumba y por una revelación, es una cuestión de fe, supieron que era el de Santiago. Enterado de ello, dice el rey, acudimos enseguida con los mayores de nuestro palacio, con gran devoción, para adorar y venerar un tesoro tan valioso, y lo adoramos como patrón y señor de toda España, con muchas lágrimas y oraciones, y le ofrecemos ese pequeño obsequio, o sea, las 3 millas alrededor de la iglesia de Santiago. Y mandamos que en su honor se construya una iglesia. Bien, el descubrimiento de la tumba de Santiago, con esa revelación, responde, entre otras cosas, al deseo precisamente de España de mostrar su independencia frente a los emperadores francos, que estaban aliados con el obispo de Roma, o sea, con el Papa. Decir que España ha sido evangelizada por Santiago y que Santiago descansa en España es una forma de decir que España no depende de Roma, que la evangelización no ha pasado por Roma, por San Pedro, San Pablo, sino que ha venido directamente de Tierra Santa gracias a Santiago. O sea que tenemos ahí esos dos mundos, el mundo hispano, vamos a decir, y el mundo franco, que rivalizan de alguna forma. Vamos a avanzar un poquito. En el año 1000 se va a descubrir, la tumba de Carlomagno. En el año 1000 el imperio se ha restaurado porque había un poco desaparecido, se había morcelado, fragmentado y tal. Y es con Otón I, el abuelo de Otón III que tienen ustedes aquí, quien hacia el 950 restaura el imperio y se hace coronar emperador en Roma. Hacia el año 1000, Otón III decide buscar la tumba de Carlomagno en Aquisgrán. Entonces, aquí tenemos una serie de textos que a mí me parecen muy divertidos, donde en una crónica el obispo de Merseburg escribe unos años después del año 1000, dice: como no sabía dónde reposaban los restos del emperador Carlos, Otón III hizo secretamente romper el pavimento donde creía que pudiesen estar y ordenó excavar hasta encontrarlos en el suelo regio. Tras coger la cruz de oro que colgaba de su cuello y partes no podridas de su vestimenta, volvió a poner el resto con gran veneración. Este es la primera crónica que nos habla de esa apertura de la tumba de Carlomagno. Pero hay otro autor
que escribe en la primera mitad del siglo XI y que refiere el testimonio de un conde italiano que habría acompañado a Otón III dentro del sepulcro. Esto es lo que dice el texto. Nos acercamos a Carlos. No estaba tumbado, según la costumbre para otros difuntos. Estaba sentado encima de una especie de trono, como si estuviera vivo. Estaba coronado con una corona de oro, teniendo un cetro en sus manos cubiertas con guantes, de donde salían sus uñas. Y el texto, la crónica, sigue diciendo que tras arrodillarse ante los restos de Carlomagno, el emperador Otón vistió de blanco su cuerpo, cortó las uñas que habían seguido creciendo, reemplazó la parte que faltaba de la nariz con una falsa nariz de oro, cogió uno de los dientes y mandó reconstruir el edículo. Bueno, este descubrimiento de la tumba de Carlomagno con la explicación que dan de cómo estaba y de lo que hay, es contemporánea de una crónica, la de Benito Benedetto, del monasterio de Sant'Andrea de Sorate, que está a unos kilómetros de Roma. El tal Benedetto, también por el año 1000 más o menos, escribe una crónica de la vida de Carlomagno. Y de repente, en esa crónica, resulta que hace de Carlomagno un peregrino de Jerusalén. Carlomagno, nos dice, fue en peregrinación a Jerusalén. Fue a ver el emir en el Cairo. Prefiero decir que el Cairo fue fundado en el 910, o sea, más de un siglo después de la muerte de Carlomagno. Es igual el califato del Cairo. Entonces, no, en esa crónica, Carlomagno va a Jerusalén, pasa por el Cairo, el califa del Cairo lo acompaña a Jerusalén, ahí tienen a Carlomagno en su barco yendo hasta ahí, y a la vuelta, Carlomagno, es la parte que ven a la izquierda, pasa por Constantinopla, por Bizancio, ahí tienen los dos emperadores que se saludan en esa vidriera, y trae de vuelta muchos regalos, algunos que llegan de Jerusalén y otros que llegan de Constantinopla, como por ejemplo, y eso es lo que le interesaba al monje de Sant'Andrea de Sorate, reliquias de San Andrés. Bueno, pues estamos en el año 1000, se ha abierto la tumba de Carlomagno y ya sabemos que, además de todo lo que ha hecho, ha ido como peregrino a Jerusalén. Lo que trajo dice la crónica, lo que trajo de Jerusalén, lo distribuyó. Con lo cual, hacia 1040, una crónica de Saint-Denis, al norte de París, explica que precisamente de Jerusalén, Carlomagno trajo la corona de espinas, la tienen ahí, todavía existe, un clavo, y en la miniatura que he puesto a la izquierda ven el clavo ahí negro y una parte de la corona de espinas, y que lo regaló a la abadía de Saint-Denis. Les he puesto también esa especie de relicario ahí arriba que llaman la A de Carlomagno, que está conservado en el monasterio de Conques, en Francia. Bien, como ven, Carlomagno llevaba una vida, empieza después de su muerte a llevar una vida apasionante, peregrino a Jerusalén, llevando cosas que va dejando en el monasterio de Sorate o en el monasterio de Saint-Denis.
¿Qué pasa entonces en España? Bueno, en España, donde han vivido sin preocuparse en absoluto de lo que hacían los francos, en España sí se conoce más o menos la historia, por lo menos oficial, de Carlomagno, porque obviamente Carlomagno en el siglo XI está de moda. Está de moda. Un poeta nos dice que en la batalla de Hastings, donde los normandos conquistan Inglaterra en 1066, pues se cantaban las hazañas de Rolando y del ejército de Carlomagno. O sea que Carlomagno en el siglo XI es el personaje de moda. En España es el momento en que, bueno, estamos, pero ya lo hablamos en otra ocasión, con el rey Alfonso VI, bueno, su padre, Fernando I, después Alfonso VI, frente, si se puede decir, al obispo de Roma, Gregorio VII, que intenta obligar todo el occidente a adoptar el rito romano, a reconocer que él es el jefe de todos. Y esto no va sin crear algunos problemas, en particular en España y también en el Imperio, es lo que llamamos la querella de las investiduras, porque el Papa, la famosa reforma gregoriana, supone que es el Papa el único que va a nombrar los obispos. Y en España los obispos los nombraba el rey. Bueno, un excursus. En España los obispos siguieron nombrando los reyes, siguieron nombrando a los obispos. Aceptaron el rito romano, lo cual supone que había que cambiar todas las iglesias porque ya no eran funcionales y estamos en esa época. Vamos a ver esto. En Compostela, como hay que cambiar las iglesias, la forma de las iglesias para que ya estén adaptadas al rito romano, se va a empezar a construir esa enorme iglesia románica que los que han ido a Compostela conocen, que ya no se ve desde fuera, pero ahí tenemos una reconstitución de lo que podía ser. Se empieza en 1075, precisamente porque aceptar el cambio de rito no pone en juego el poder del rey. Pero es una época en que la peregrinación a Santiago es cada vez más numerosa. Y claro, los peregrinos hacen preguntas. ¿Y cómo se descubrió la tumba? ¿Y cuándo se descubrió la tumba? ¿Y quién la descubrió? ¿Y cómo es que Santiago está, después de ajusticiado, ejecutado en Tierra Santa, se le encuentra en España? En fin, es el momento en que en Compostela no solamente construyen la iglesia, sino que elaboran en la escuela de la catedral, que es una escuela, hay que tenerlo en cuenta, donde hay estudiantes y maestros que vienen de todas partes, porque es una peregrinación internacional, con lo cual no hay que imaginar que la escuela catedral de Santiago de Compostela solo había gallegos. No, hay gente que viene de todas partes y que han estudiado también en Italia, que han estudiado en el norte de Francia y tal. Entonces elaboran toda una serie de textos. Ahí tienen la Concordia de Antealtares, que es el primer texto que explica quién y cómo se descubrió la tumba de Santiago. 1077. Cuentan algo que se supone que ha pasado en el 830. La historia de Pelayo, que ve unas iluminaciones, estrellas encima del bosque, Teodomiro que se acerca y la revelación, la tumba que encuentran y la revelación de que es la tumba. Y el rey que llega
inmediatamente después. Vuelvo a decir, está escrito 2 siglos y medio después del acontecimiento que relatan, con lo cual no estamos obligados a creerlo. El Cronicón Iriense, que es la sucesión de los obispos de Iria, porque claro, Santiago de Compostela no existía hasta que se descubriera la tumba. El tumbó es un cartulario con todos los documentos que interesan la catedral. La historia compostelana es la historia del obispo Gelmírez, que lo tienen ahí arriba a la izquierda, y de todo lo que ha hecho para su iglesia, y el Códice Calixtino, Codex Calixtinus, y finalmente otro que es el privilegio de los votos de Santiago. El que nos interesa mayormente es el Códice Calixtino. Pero el Códice Calixtino, vamos a ir, perdón, vamos a empezar con el Crónico Niriense, ya que vamos en plan cronológico. ¿Qué nos dice el Crónico Niriense, que nos explica cuáles son todos los obispos que se han sucedido? Nos dice, después de Indulfus, o Indulfo, 15º obispo, en tiempos del rey Alfonso el Casto. Pero como Dios quiso revelar y dar a conocer al muy noble y santo varón Teodomiro la sepultura del Santísimo Apóstol Santiago, esto se notificó al muy ilustre y santo rey Alfonso, y, sin demora y con gran reverencia, este vino causa orationis, o sea, para rezar, al santo apóstol Santiago. Y ahí, con lágrimas e incesantes oraciones, hizo muchos regalos y creó un espacio. Es el documento que hemos visto antes. Y transfirió el honor y la dignidad de la iglesia de Iria a Santiago y a Teodomiro y a sus sucesores para siempre jamás. Y luego se reunieron unos hombres sabios y dijeron uno tras otro el nombre que tenía que llevar este lugar. Unos dijeron locum sanctum, lugar santo, o algunos liberum donum, el don gratuito, vamos a decir, otros compositum telus, lo cual quiere decir terreno de cementerio. De ahí Compostela. Y ahí viene, y Teodomiro, 15º, fue hecho primer obispo de la sede de Santiago Apóstol en tiempos de Carlos, rey de Francia, y de Alfonso el Casto, rey de España. Luego Alfonso el Casto volvió a Asturias para encontrarse con Carlomagno, rey de Francia, pero este había fallecido. ¿Qué pinta ahí, perdonen la expresión, Carlomagno en una historia que es meramente hispana? Un obispo Teodomiro, un rey que viene y tal, y que hace una donación a Santiago. Y ahí nos dicen, y si se acuerdan de la fecha, no, porque estamos 20 años después de la muerte de Carlomagno. Por cierto, hace 8 días han publicado que han encontrado los verdaderos restos del obispo Teodomiro, que estaban en la tumba. Conocíamos la lápida, pero han hecho muchos análisis de los restos que había dentro de esa tumba y todo apunta a que efectivamente son de un hombre que no trabajó con sus manos, que era de esa época y es probablemente el famoso Teodomiro, que ya tenemos sus huesos. El Códice Calixtino es una compilación de textos, se redacta, bueno, se escribe, se copia entre 1140 y 1160, pero copia textos anteriores. Ya lo habíamos visto, en primer lugar, pues liturgia en honor de Santiago, sermones, himnos, misas, que son los que fundan realmente la espiritualidad de la peregrinación.
segundo libro parte el libro de los milagros, 22 milagros de Santiago. La tercera parte, los relatos de la traslación, como el cuerpo de Santiago después de decapitado bajo Herodes, sus discípulos lo trasladan hasta Galicia. Y hasta aquí otra vez tenemos una historia hispana. Y la cuarta parte, la historia Turpini, ya no es un texto atribuido al Papa Calixto, de ahí el nombre Calixtinus. Papa Calixto había muerto en 1124, pero es igual, se le atribuye lo que hay. De repente, un texto atribuido a un tal Turpin, obispo de Reims en Francia, de la época de Carlomagno. E inmediatamente después la guía del peregrino, lo que conocemos como guía del peregrino a Santiago de Compostela. ¿Qué nos dice la historia Turpini? Tienen ahí la primera página de esa historia Turpini. Nos habla de Carlomagno en España. Les he puesto lo que se puede ver todavía en Roncesvalles, de lo que se llama el silo de Carlomagno y la iglesia dedicada a Santiago en Roncesvalles. Es cierto que hacia 1060, 1070, tenemos una notita en un documento de San Millán de la Cogolla que habla de que al volver de España, en Rolando y los 12 pares de Francia fueron matados al pasar por Roncesvalles. Pero tenemos que esperar esa historia de que aparece la cuarta parte del Códice Calixtino, que nos dice que Carlomagno en Aquisgrán, y ahí lo tienen durmiendo con su corona, para que se le reconozca, 3 noches seguidas vio en el cielo un camino de estrellas, y se ven representadas en ambas miniaturas aquí el camino de estrellas. Y como quería saber lo que era, pues las 3 veces se le apareció un hombre hermosísimo, que era Santiago, claro, y que le explicó que este camino de estrellas llevaba a su tumba, que estaba ignorada, perdida, en manos de los infieles. Ahí se ve muy bien la correspondencia con las cruzadas. Estamos en época de cruzadas para liberar la tumba de Cristo de manos de los infieles. Y así empieza esa historia. Carlomagno se pone a la cabeza del ejército, ya lo tienen, entra en España y crea el Camino de Santiago, porque claro, lo que recorre, lo sigue o lo crea, es lo que se ve ahí. Lucha contra los moros y funda finalmente la iglesia de Santiago de Compostela. Y le da, dice el texto, los mismos privilegios que tiene Saint-Denis en Francia. Bueno, eso es lo que nos cuenta la historia, que pasa muy rápidamente sobre el hecho de que Carlomagno tuvo que cruzar toda Francia, y realmente cuenta la historia en España con muchas batallas contra los moros, con milagros. Entonces, Carlomagno sigue el Camino de Santiago en España. Tenemos en Pamplona, vamos a ir de derecha hacia izquierda, pone el sitio ante las murallas de Pamplona, que al tercer día se derrumban por sí solas, y así Carlomagno puede tomar la ciudad de Pamplona. Poquito más adelante, en Nájera, tenemos la lucha, ya los 2 ejércitos se van a enfrentar,
y el ejército, los cristianos, los francos, el ejército de los musulmanes, y deciden nombrar cada uno a un campeón. Por parte franca se designa a Rolando, sobrino de Carlomagno, y los musulmanes ponen un turco gigante llamado Ferragut, que solamente al tercer día los cristianos se enteran de que tiene un punto vulnerable, uno solo, que es su ombligo. Y entonces Rolando ya apunta al ombligo y mata, ven ahí, el gigante que está a la derecha de la miniatura del centro. Más allá, en Sahagún, donde los ejércitos se van a enfrentar de nuevo, resulta que las lanzas que los cristianos habían puesto en tierra, a la mañana siguiente aparecen floridas. Es la palma del martirio, son las lanzas de los que van a morir en combate y por lo tanto a la noche siguiente dormirán en el paraíso. Y llegados ya a Santiago de Compostela, Carlomagno, en esa historia, estamos siempre hablando de la historia Turpini, la cuarta parte del Códice Calistino, Carlomagno prosigue su camino hasta el océano y ahí en el océano es la última miniatura de la izquierda, le espera de nuevo Santiago, se ve el océano al fondo, diciéndole que ha llegado al Finisterrae, al final. Bien, ese texto fue escrito en probablemente dos épocas diferentes, la primera en la época de la primera cruzada, de ahí que Santiago le diga a Carlomagno que vaya a liberar su tumba de manos de los infieles, lo cual nos lleva en la última década del siglo XI, aunque después se haya copiado a mediados del XII. La famosa chanson de Roland, ahí tienen el único manuscrito que existe, que además no es completo, no tenemos el inicio, es posterior, porque durante mucho tiempo se dijo que lo del Códice Calistino se había inspirado en la chanson de Roland, y no, por las fechas, lamento decir que no. Y en la chanson de Roland es sobre todo el cruce de los Pirineos a la vuelta, y la muerte lo tienen ahí en esa vidriera arriba a la izquierda, la muerte de Rolando, que primero rompe su espada en una roca, se la enseñan todavía en Roncesvalles, Durandal, y que llamaba ahí con el cuerno, el olifanto, para que vinieran a socorrerlo. Bien, ese texto de Santiago, sabemos que esa historia Turpini, después de una aparición de Santiago, Carlomagno va hasta Galicia y descubre o redescubre la tumba de Santiago y la libera de manos de los infieles. Esa historia sabemos que se escribió precisamente porque en Roma ponían en duda, desde la Reforma Gregoriana, no solamente la presencia del cuerpo de Santiago en Santiago, en Compostela, sino también la evangelización de España directamente desde Tierra Santa por Santiago. Había que hacer algo. Y la respuesta fue efectivamente decir, de alguna forma, resumiendo, decirle a Roma: miren, no pueden ustedes negar que Santiago esté enterrado en Compostela, ya que él mismo se lo ha dicho al emperador, un emperador hecho por un papa. Bien, Roma se cayó. Se cayó durante 800 siglos. Ya no dijo ni sí ni no, se cayó.
Pero esa historia le gustó muchísimo a Federico I Barbarroja, el emperador que estaba precisamente en lucha contra los papas por la famosa querella de las investiduras. Federico Barbarroja decía: yo soy emperador, por lo tanto yo nombro a los obispos. El Papa es el obispo de Roma, es un obispo como otros, es el obispo de Roma, tiene preeminencia en el campo del dogma, pero no para nombrar obispos que al mismo tiempo muchas veces eran señores, o sea que eran administradores dentro del reino o del imperio. Entonces, dentro de esa lucha que los emperadores alemanes van a perder, a Federico Barbarroja se le ocurre hacer canonizar a su antepasado Carlomagno. Todavía Roma no ha conseguido tener el monopolio de la canonización de la gente, la Vox Populi todavía, o las asambleas de obispos pueden considerar que fulanito o menganita son santos, y Federico reúne a un grupo de obispos que declaran que Carlomagno es santo. Para la ocasión, el emperador encarga una nueva vida de Carlomagno al obispo de Ratisbona y de Wurzburgo, se llama Godofredo Spitzenberg, y en esta nueva Vita Caroli, vida de Carlomagno, ¿cuál es el motivo? O sea, Carlomagno ya en esa vida ha ido en peregrinación a Jerusalén, ha liberado la tumba de Santiago de mano de los infieles, con lo cual es a la vez peregrino y cruzado, pero el verdadero motivo por el cual se le canoniza, se le considera santo, es porque se le apareció Santiago. O sea, utilizan el texto del Códice Calixtino compostelano para afianzar la idea de que Carlomagno es santo. Y efectivamente, a finales del año 1164, principios del 65, utilizando todos esos testimonios que se han ido construyendo, ¿se acuerdan? Pues se anuncia San Carlomagno. Y si van ustedes a Gerona, pues como Gerona era parte de la Marca Hispánica, había sido parte del antiguo Imperio Carolingio, hay una iglesia dedicada todavía a San Carlomagno. Bien, para la ocasión también no solamente se ha escrito esa nueva vida de Carlomagno, sino también se le ha hecho el arca que ven ahí en el centro y a la derecha, que es una pura maravilla de orfebrería que se puede ver en Aquisgrán. Y un brazo de Carlomagno llega a Lieja y se le hace el relicario que les he puesto allá abajo, ya San Carlomagno. Esas historias también no solamente han servido para que Roma se callara frente a España y a una cierta independencia de la Iglesia hispana, también hemos visto ha servido para canonizar a Carlomagno, pero también van a llenar todo el imaginario europeo a partir de finales del XII y del siglo XIII. Las hazañas, las aventuras de Carlomagno en España, que incluso son tan numerosas que se les llama la materia de España, es el ciclo carolingio, donde se explica, por ejemplo, que Carlomagno cuando era joven, pues tenía un hermano y había tenido que escapar de su hermano y entonces se había refugiado
donde los musulmanes de Toledo y había aprendido el árabe y se había enamorado de la hija del emir de Toledo, Galiana. Se nos cuenta las aventuras tras otro de los 12 pares de Francia. Se habla de Rolando y Alda, que lo está esperando sin saber que ha muerto en Roncesvalles. En fin, hasta el Orlando Furioso, del finales del siglo XV, del siglo XVI, que es una obra italiana, el Orlando Furioso. La cantidad de obras, la saga de Carlomagno, por ejemplo, es el libro azul que les he puesto ahí, en los países escandinavos, en alemán, en todos los idiomas, ha llenado, la gente, toda Europa se ha puesto a soñar con una España ocupada por los musulmanes, pero al mismo tiempo es la hermosa Mora, o es el musulmán ahí pérfido, toda una imaginación. España ha estado presente en el imaginario, en la literatura de la segunda mitad de la Edad Media, gracias a ese texto. Mientras tanto, en el siglo XIII, en Francia, necesitaban darle un poquito de lustro, de brillo a la dinastía de los Capetos, y entonces empiezan a reivindicar a Carlomagno. Carlomagno es un franco, pero Aquisgrán es un alemán, emperador, Alemania, es un alemán, es igual. A partir del siglo XIII se hace de Carlomagno el antepasado de la dinastía francesa. O sea que Carlomagno se convierte en francés, le dan un pasaporte francés. Y lo hacen tan bien que ya poco a poco, para todo el mundo, Carlomagno va a estar asociado a Francia y a la monarquía francesa. Esas tres miniaturas que les he puesto son miniaturas francesas que representan a Carlomagno, mientras que encontrar miniaturas de Carlomagno en España es sumamente difícil. Entonces Carlomagno se convierte en francés, y la historia que hemos visto del Códice Calistino de Carlomagno que entra en España, bueno, que ahí lo tienen a la izquierda, arriba a la izquierda, la visión del camino de estrellas, y en la parte de abajo Santiago, que le está explicando a Carlomagno lo que significa la lucha, arriba a la derecha, la lucha entre Rolando y el gigante turco Ferragut, donde Rolando apunta al ombligo de Ferragut. Es una escultura que está en la fachada de la Catedral de Angulema, no está en España, está en Francia. La lucha contra los musulmanes, abajo en el centro, o la muerte de Rolando, abajo a la derecha. Todo esto ya va a entrar a ser parte de la historia oficial de Francia, que se redacta sobre todo en el monasterio de Saint-Denis a partir de finales del siglo XIII y en el XIV. Bien, las grandes crónicas de Francia del siglo XIV nos explica: después que el emperador Carlomagno conquistara todas esas tierras y extrañas regiones, innumerables ciudades y castillos, desde un mar hasta el otro, con la ayuda de nuestro Señor, y los sustrajera de las manos de los infieles y convirtiera a la fe cristiana, tal y como ya contó la historia, se encontró muy cansado y desgastado. Una noche miró al cielo y vio un camino de estrellas que empezaba, según le pareció,
en el mar de Frisia y se dirigía entre Alemania y Lombardía, entre Francia y Aquitania, entre País Vasco y Gascuña, y entre España y Navarra, todo derecho a Galicia, allá donde reposaba el cuerpo de Monseñor Santiago, sin nombre y sin memoria. Mientras estaba una noche con esos pensamientos, un hombre lleno de más belleza que se pudiese ver se le apareció y le dijo así: «Hijo mío, ¿qué haces?». Y Carlomagno le contestó: «Señor, ¿quién eres?». Y es la historia de Santiago, Carlomagno y Santiago, y ya se ha convertido en el siglo XIV y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo como una parte de la historia oficial de Francia. Y de hecho, Carlos V, rey de Francia, mandó a hacer a finales del siglo XIV un cetro que escapó milagrosamente en la Revolución Francesa de la furia destructora de los revolucionarios. Está conservado en el Museo del Louvre, un cetro del rey de Francia con, lo ven a la izquierda, Carlomagno, ahí sentado, el emperador, es reivindicado por la monarquía francesa, y en el pomo, las he puesto en el centro y a la derecha, 3 escenas con Santiago. La aparición de Santiago cuando está durmiendo, una de las batallas, y el último es una lucha entre los demonios que quieren apoderarse del alma de Carlomagno y Santiago, que consigue rescatarla de sus manos. Es San Carlomagno a fin de cuentas. Pero para que vean cómo ese texto, esa evolución de Carlomagno dentro de la historia europea. Y Carlomagno sigue representado en Francia después, en el siglo XV por lo menos, en el XVI también. En Toulouse, por ejemplo, en 1385, anunciar a todo el mundo que tienen, bueno, habían empezado un poquito antes, pero hacen una traslación de las reliquias, el cuerpo entero de Santiago. Y hay peregrinos que pasaban por Toulouse y que dicen: no, cuando llegamos a Compostela no nos dejan ver el cuerpo de Santiago. Y en cambio sí lo hemos visto en Toulouse, o sea que no creemos que esté en Compostela. En 1385 hacen una traslación en un arca de las reliquias del cuerpo de Santiago y dicen que tienen también los cuerpos de enteros de 6 apóstoles y reliquias de los otros 6. Eso que ven no es el arca, naturalmente, de 1385, que fue destrozada durante la Revolución Francesa. Es lo que se enseña actualmente en Toulouse, en la Basílica de Saint-Cernin. Pero parece que, bueno, la devoción a Santiago sigue en Francia. En la Catedral de Moulins tenemos a San Carlomagno, ven ahí el nimbo alrededor de su cabeza, y debajo les he puesto una vidriera que se encuentra en Châlons, en Champagne, en la iglesia de Nuestra Señora en Vaux. Es de principios del siglo XVI y cuenta la vida, los milagros, las vidrieras de Santiago. Y ahí tenemos a Santiago, la parte derecha de esa vidriera, está ampliada porque es toda la batalla, que durante mucho tiempo se ha pensado que era una representación de la legendaria batalla de Clavijo. Pero en realidad, mirando a la izquierda, ahí ven, he puesto un círculo rojo, a Carlomagno, al emperador, con esa especie de corona cónica que tienen, con lo cual
es el relato realmente de la campaña de Carlomagno en España, ayudado por Santiago. Ya los tenemos a los dos que están uno con otro siempre juntos. Mientras tanto, en España se había rechazado esa historia. Esa historia de Carlomagno yendo a descubrir o a liberar la tumba de Santiago, recuerden, fue escrita en Compostela, pero fue escrita para convencer al Papa de que les dejara en paz y de que Santiago estaba ahí. No fue escrita para un público, vamos a decir, hispano. Ya hacia 1115, lo cual quiere decir, pues unos 20 años después de que se escribiera el relato, en la historia que conocemos como Silense, porque se encontró en Silos, Santo Domingo de Silos, pero fue probablemente escrita en León, dice: por lo demás, con tanta ruina, fuera de Dios Padre, que acude insistente a los pecados de los hombres con vara, nadie de gentes forasteras se sabe que favoreciese a España, ni aun Carlos, de quien los francos aseguran falsamente que arrebató algunas ciudades de mano de los paganos bajo los montes Pirineos. Y en el siglo XIII tenemos en la historia de España, que es la historia oficial de España durante siglos, explico que han dado 31 años del reinado del rey don Alfonso el Casto, que fue en la era de 848, habiendo ya 46 años que reinara en Francia este emperador Carlos, estando en tierra de Alemania por seguisar y venir a España, pero aquí no porque se le hubiese aparecido Santiago, sino para invadir España. Et él, en esto estando, hubo de enfermar y murió en un lugar que dicen Aquisgrano, que es en tierra de Alemania. Y fue y enterrado mucho honradamente en un sepulcro mucho honrado y bien fecho, en que estaban pintadas todas las batallas que él venciera. Mas, en aquella parte del sepulcro que estaba contra los montes Pirineos de Roncesvalles, o él fuera desbaratado, o sea, donde él fuera desbaratado, el vencido de los españoles, no había y pintura ninguna. Et esto ofrecieron porque tornara sin pres y sin venganza ninguna. O sea, se niega, se rechaza rotundamente esa historia en España. Y seguimos así. Llegamos al siglo XVI. El siglo XVI, España y Francia, pues las cosas no van muy bien. En la época de Carlos V en España y Francisco I en Francia, donde Francia se siente absolutamente rodeada, porque claro, es la península ibérica, pero es también Cerdeña, Sicilia, Nápoles, todo el imperio germánico, todo esto dependía de Carlos V y además estaba conquistando América. Un poquito más tarde, en la segunda mitad del XVI, con la unión entre Portugal y España, todavía más enorme la cantidad de dominios de los españoles. Y en el siglo XVII empiezan las luchas entre una España, puesto Felipe IV frente a Luis XIV, una España que se reivindica como campeona del catolicismo frente a una Francia donde un rey Enrique IV se le atribuye haber dicho que París bien valía una misa.
un antiguo protestante. Con lo cual ya empiezan las batallas, la rivalidad, los problemas políticos entre ambos países. Y es entonces cuando en Santiago de Compostela se dan cuenta con horror que en el Códice Calistino se atribuye a un francés, recuerden que desde el siglo XIII se considera a Carlomagno como francés, se atribuye a un francés el haber descubierto o liberado la tumba del patrón de las Españas. No puede ser. No puede ser. Entonces, el padre Juan de Mariana, que a muy finales del siglo XVI, en latín, principios del XVII en castellano, publica una nueva historia oficial de España, que lo va a hacer hasta el siglo XIX, explica que lo de esta venida, o sea, la de Carlomagno a Compostela, se debe tener por falso y por invención mal compuesta por muchas razones que no es necesario poner aquí, pues la mentira por sí misma se muestra. Bien, en Compostela, por lo tanto, ¿qué hacer? No podemos seguir diciendo que el patrón de las Españas resulta que es el enemigo venido de Francia, el tal Carlomagno. Entonces, desencuadernan el Códice Calistino, quitan la cuarta parte, el libro cuarto, la famosa Historia Turpini, y vuelven a encuadernar lo que hay, o sea, las tres primeras partes y la quinta, tachan quinta para transformarlo en cuarto, vuelven a encuadernar el Códice Calistino. A partir de 1609 ha desaparecido la Historia Turpini, ha desaparecido el texto español que contaba la venida, las campañas de Carlomagno en España. Esto es como queda en adelante, a partir de 1609, el Códice Calistino, la liturgia, el libro de los milagros, relatos de la traslación. E inmediatamente pasamos a la guía del peregrino a Santiago de Compostela y los apéndices. Pero todo lo que se escribía y que se había escrito fuera de España sigue circulando, sigue existiendo. Las crónicas que hemos visto, que le atribuían una peregrinación a Jerusalén, una cruzada hacia Santiago, hacia Compostela, unas luchas contra los moros y tal. Y cuando en el siglo XVIII se escribe la historia de lo que llamamos los Acta Sanctorum, todos los textos en la Bélgica actual, los jesuitas, los volandistas, se dedican a buscar para todos los santos habidos y por haber todos los textos que existen. Ponen a veces reparos que no están del todo de acuerdo con esto o con lo otro, pero en el cuarto tomo, creo, del mes de enero, San Carlomagno aparece y la historia de San Carlomagno es la que sacan de las grandes crónicas de Francia. No la pueden sacar del Códice Calistino ya que ha desaparecido, pero la sacan de todos esos textos, de los textos alemanes, de los textos, todos copiados, recuerden, del Códice Calistino. La sacan para, efectivamente, tienen ustedes en los Acta Sanctorum la vida de San Carlomagno con la aparición de Santiago al emperador y se hacen novenas, ya ves, se hacen pequeñas imágenes piadosas. Los hagiógrafos siguen
considerando los textos como fidedignos. Los historiadores franceses del siglo XIX van a rechazar esa historia, van a decir, no, esto no aparece en los textos históricos que hablan o sea, los textos del siglo IX sobre Carlomagno, por lo tanto, no, esa historia no es parte de la historia de Francia, todo lo que se ha escrito, las grandes crónicas, todo eso son leyendas basadas en cantares de gesta y tal, pero no es historia. En cambio, los filólogos sí se interesan por el estudio sobre el ciclo de Carlomagno a partir de las grandes crónicas de Francia. Perdonen que está en francés, pues no tuve tiempo de cambiarlo. Y se habla, por ejemplo, tienen arriba a la izquierda un texto de un italiano, de Guida Caroli Magni et Rolandi Historia, de 1829, y se va trabajando sobre esos textos, considerando que si están en la historia oficial de Francia, no pueden ser totalmente inventados. Tiene que haber alguna base histórica. Conocemos bien la vida de Carlomagno hasta un año después de su muerte. Su biógrafo, Eguinardo, no dice nada del año 813, último año, ya que va a morir en enero del 14. Suponemos que es porque Carlomagno ya estaba enfermo y se quedó en Aquisgrán, no hizo grandes campañas y por lo tanto su biógrafo no tenía mucho que contar. Pero claro, buscando y tal, tiene que haber una base histórica, deciden que ese texto primero es un texto francés. Esa historia es francesa y la base histórica debe ser una campaña de Carlomagno hasta Galicia en el año 813. En el siglo XX se sigue considerando que es un texto francés. El padre Fidel Fita, un español, un gran erudito español, publica en Francia en 1882, es la parte que está a la izquierda, bajo el título El Códice, en realidad publica el quinto libro, lo que conocemos como Guía del Peregrino a Santiago de Compostela. Publica en latín. Y Jean Vieillard, en 1935, la tercera desde la izquierda, publica ese texto latín con una traducción francesa y lo titula Guía del Peregrino a Santiago de Compostela. Claro, es el quinto libro, es el que describe 4 caminos, etcétera, que van hasta Santiago. Inmediatamente los filólogos como Joseph Bédier, que tienen usted aquí, dicen, bueno, pues esto lo que pasa es que se ha basado en la historia de Carlomagno, en la historia francesa, nuestra historia de Carlomagno, por lo tanto, la guía del peregrino a Santiago de Compostela también se debe a un autor francés. Todo esto es francés, no sabemos por qué está en Santiago de Compostela, pero bueno, es francés, incluso buscando dentro de lo que queda del Códice Calixtino algún autor, encuentran un autor en los apéndices, no se fijan en las fechas de composición y dicen tiene que ser el tal Aymeric Picot. En 1949, en ese libro Los franceses en España en los siglos XI y XII, un tal Marcelin de Fourneau
anuncia que a finales del siglo XI España, totalmente invadida por los musulmanes, vivía aislada, atrasada, no sé cuántas más cosas pone, y que gracias a los franceses, en particular Cluny, el monasterio de Cluny, la orden de Cluny, crean el camino francés, la peregrinación a Santiago, y la épica, las gestas, en fin, los franceses han hecho todo. En España se han hecho excavaciones a finales del siglo XIX. En la época de León XIII se hacen excavaciones con el canónigo López Ferreiro, excavaciones que han seguido en los años 46 a 59, lo ven ahí, y que van a dar lugar efectivamente a que León XIII, los restos que se han descubierto detrás del altar mayor de Santiago, León XIII por la bula Deus Omnipotens que tienen a la izquierda abajo, declara que esos huesos de 3 personajes masculinos son efectivamente los de Santiago y de sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. Las excavaciones de los años 46, 59, de mediados del siglo XX, van a permitir descubrir la lápida de Teodomiro, está su nombre, lo podemos ver en la catedral, y pues ya se han hecho los estudios de los huesos que había debajo, ya estudios con todos los sistemas modernos, y probablemente son los restos de un hombre que debió de morir con unos, dicen 40 años, 40, 50 años, no muy alto, que se ve que no ha trabajado con sus manos, pero que ha sido bien alimentado, en fin, todas esas cosas que los arqueólogos ahora pueden descubrir, y por lo tanto han decidido que eran los de Teodomiro que ya se han encontrado. Pero lo más interesante no es tanto que se hayan descubierto huesos que se atribuyen a Santiago y sus discípulos, o incluso ahora huesos de Teodomiro. Lo más importante es que en los años 1960, alguien, por no sé qué milagro, pasando la mano en una repisa muy alta del archivo de la catedral, se encuentra con la 4ª parte del Códice Calistino. Se encuentra con un manuscrito lleno de agujeros porque los ratones de vez en cuando se habían ensañado con él, pero que dicen que es esto y tal. Manuel Díaz y Díaz, que he puesto ahí esa foto, que era un filólogo de la universidad, hace un estudio codicológico muy, muy, muy fino. Es el libro que tienen abajo a la derecha, de todo tipo de pergamino, la piel contra la piel, el reverso contra el reverso, la caja de escritura que se llama, que hacían el número de líneas por página, las manos que han escrito, no hay más que 2, de los copistas, el tipo de tinta utilizado para demostrar, y demuestra que efectivamente es parte del Códice Calistino. Es la famosa parte que había sido desgajada en el año 1609, la restauraron y la volvieron a poner, ahí está, en su lugar, en la historia Turpini, en el Códice Calistino. Con lo cual, todo lo que se había escrito sobre autores franceses, origen francés, que si en Cluny, que si en otra parte, ya se derrumbó de golpe.
Entonces se han estudiado desde entonces, en los años 90 y principios del siglo XXI, 90 del siglo pasado, el Códice Calistino. A la izquierda les he puesto, hay una transcripción de todo el Códice del latín, del Códice tal cual, y se han hecho un par de coloquios sobre qué son los de tapa azul que tienen ahí, que muestran que se trata de una obra compostelana, una copia, por eso compilado entre 1140 y 1160, con unos apéndices que van hasta probablemente 1190. El libro cuarto es la Historia Turpini, que fusiona dos textos, uno escrito en los años 1090-1100, es la época de la Primera Cruzada, otro 1120-1130, y seguido por el itinerario, la guía del peregrino, textos redactados antes de 1127. ¿Y cómo lo sabemos que es antes de 1127? Porque si leen ustedes la guía del peregrino, no se menciona el hospital de Roncesvalles, que fue fundado en 1127. Entonces sabemos que esos textos que nos dice que hay 4 puntos de partida en Francia, que todos se reúnen aparte de Puente la Reina y tal, son textos redactados antes de 1127. Finalmente, los apéndices añadidos, y es en esos apéndices, verán la diferencia de fecha, donde aparece un himno atribuido a Emérico Pico. En resumen, se ha construido un mito europeo. Ha empezado en el año 1000 con la apertura de la tumba de Carlomagno y Benito de Sorate, que hace de Carlomagno un peregrino de Jerusalén. A finales del siglo XI, la historia Turpini, española, hace de Carlomagno un peregrino y el primer cruzado porque va a Compostela. Poquito más tarde, la Chanson de Roland, que lo va a dar a conocer en todas partes. En 1164, Carlomagno canonizado, San Carlomagno. Y en 1950 se creó en Europa un premio Carlomagno, que es un premio civil que recompensa los méritos en pro de la unificación europea. Y con esto termino. Hemos seguido sobre más de 1000 años esa historia de Carlomagno asociado a Santiago. Muchas gracias por su atención.